estar en contexto de lo que vamos a realizar. La clase pasada estuvimos comentando referente a los asentamientos por consolidación secundaria y presentamos la forma en que se van a calcular. Realmente es sencillo, pero comentaba también que hay ocasiones que difícilmente se llegan a calcular porque precisamente estos se presentan después de que se haya complementado la consolidación primaria. Entonces, la magnitud de la consolidación se calcula a través de esta expresión que estamos resaltando en la diapositiva, donde para su cálculo necesitamos determinar un valor o un índice que se llama compresión secundaria, C alfa, y este valor C alfa está corregido o modificado a través de un detalle que comentamos la clase pasada. Entonces, básicamente esta es la expresión o el concepto que necesitamos para nuestro problema. El planteamiento del problema lo muestro a continuación. Les voy a leer. Recuerden que les pido que solamente tomen los datos, los valores, para que los tengamos a la mano e ir sustituyendo cuando los necesitemos, y posteriormente la diapositiva del planteamiento del problema se las cargo en el sistema para que ustedes con detalle puedan retomar y complementar sus notas. Entonces el problema dice así: para una arcilla normalmente consolidada en campo se dan los siguientes valores. Tenemos el espesor de la arcilla, 2.6 metros, su relación de vacíos inicial de 0.8, el esfuerzo efectivo 126.88 kilonewtons por metro cuadrado, el incremento de esfuerzo es 46.44 kilonewtons por metro cuadrado. Tenemos dos índices, el CC y el C alfa. Aquí ya nos dan el C alfa, ahorita van a ver por qué nos dan directamente el valor de C alfa, de 0.28 y de 0.02 respectivamente. Y nos dan dos tiempos, ahorita vamos a entender por qué nos dan estos dos tiempos, tiempo 1 de 1.5 años y tiempo 2 de 5 años. La pregunta concreta es, dice, ¿cuál es el asentamiento total por consolidación de la capa de arcilla después de 5 años que se complementa la consolidación primaria? El tiempo que se complementó la consolidación primaria fue de 1.5 años. Entonces, aquí hay que prestar atención porque nos están preguntando el asentamiento por consolidación secundaria. Esto nos lleva a pensar que tenemos la necesidad de calcular tanto el asentamiento por consolidación primaria y el asentamiento por consolidación secundaria. Recordando que el asentamiento por consolidación secundaria se presenta después de que haya concluido la consolidación primaria, entonces debemos entender que por ello nos dicen que el tiempo que se complementó la consolidación primaria fue de 1.5 años, es decir, vamos a suponer que iniciamos en el tiempo 0, empieza a cargarse el suelo y entonces se empieza a desarrollar la consolidación primaria. Después de 1.5 años, es decir, a los 1.5 años, al año y medio, se concluye la consolidación primaria. Y después de ese 1.5 años o de ese año y medio, empieza a presentarse la consolidación secundaria. Por eso dice, ¿cuál es el asentamiento total por consolidación de la capa de arcilla después de 5 años que se complementa la consolidación primaria? Entonces, de ahí que nos dan como dato tiempo 2, 5 años. Entonces tenemos, si hiciéramos una línea del tiempo, tendríamos tiempo 0, el inicio, 1.5 cuando concluye y posteriormente los 5 años en que a nosotros nos piden calcular el asentamiento total. ¿Ok? Entonces, con estos datos, pues vamos a resolver nuestro problema. Espero que ya hayan anotado los datos que aparecen aquí enlistados para que a la hora que yo los necesite, ustedes me los vayan proporcionando y se vayan realizando las operaciones. Entonces, la primera parte
Bueno, voy a pasar a mi uso de... Acuérdense que estoy utilizando MATCAD para hacer un poco más sencillo el desarrollo de los problemas, y ya tengo algunos textos así como plantilla por el tiempo, si no, no me daría tiempo de estar escribiendo todo al momento. Entonces, voy a calcular el asentamiento total por consolidación de una capa de arcilla. Digo, este es el título que yo le di a mi hoja a mi hoja de trabajo de MATCAD, pensando en el problema que vamos a resolver. Entonces, aquí les estoy poniendo una notita donde estoy poniendo que el asentamiento por consolidación es igual a un asentamiento por consolidación primaria más un asentamiento por consolidación secundaria. Y como inciso A, estoy planteando primero resolver el asentamiento por consolidación primaria, pues es el que ya hemos hecho algún problema o un par de problemas, y ustedes ya lo tienen, digamos, más practicado. Entonces, como se trata de una arcilla normalmente consolidada, así aquí me faltó una arcilla consolidada, entonces la expresión que vamos a utilizar es esta, donde necesito el coeficiente, el índice de compresibilidad, el espesor de la arcilla, la relación de vacíos inicial, el esfuerzo efectivo más el incremento del esfuerzo sobre el esfuerzo efectivo. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer es retomar los datos que tenemos y hacer una sustitución directamente. Entonces, ¿cuánto vale el coeficiente, el índice de compresibilidad? Punto 28. 0.28, ¿ok? Que multiplica al espesor de la arcilla. ¿Cuánto vale el espesor de la arcilla? 2.6. 2.6 metros, ¿ok? Y eso va dividido entre 1, bueno, todo va dividido entre 1 más la relación de vacíos inicial. 0.8. 0.8, ese es el valor de la relación de vacíos. Ok. Y todo esto va multiplicado por el logaritmo de el valor del esfuerzo efectivo. ¿Cuánto vale el esfuerzo efectivo? 126. 126.88 kilonewtons por metro cuadrado. Le estoy poniendo sus unidades para no tener problemas. Luego más el incremento de esfuerzo. ¿Cuál es el valor de nuestro incremento de esfuerzo? 46.44. 46.44 kilonewtons por metro cuadrado. Ok. Todo esto dividido entre el valor del esfuerzo efectivo que ya tengo aquí de 126.88 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, de aquí, puedo observar que en el numerador, al sumar unidades de esfuerzo, me va a prevalecer las unidades de esfuerzo, pero abajo en el denominador también tenemos unidades de esfuerzo, por lo tanto, las unidades se me van a cancelar y me va a dar la necesidad de calcular el logaritmo de un número. Ese número es adimensional, que multiplicado por esta parte predominan los metros, es decir, que el asentamiento que estoy calculando me va a dar el resultado en metros, de acuerdo a las unidades que estoy manejando. ¿Ok? Entonces, por favor, realicen esta operación y me dicen cuál es el resultado. 0.054.
55. Ya con el redondeo, ¿no? Ya, 0.55. ok. Acuérdense que estamos aplicando nuestro truncamiento. En este caso, fíjense, si lo reportamos en metros, lo tendríamos que redondear a 2, ya les había comentado, y entonces me quedaría 0.06. Ahorita le voy a dejar 3 cifras y hasta el final vamos a redondear para no perder cifras, ¿ok? Entonces lo vamos a dejar así, 0.056 metros. Ese es nuestro 55. nuestra consolidación primaria, ¿ok? Vamos a nuestro asentamiento por consolidación secundaria. De acuerdo a la diapositiva que retomamos de la semana pasada, decíamos que el asentamiento por consolidación secundaria está dada por C' alfa por el logaritmo por el espesor, por el logaritmo de T2 sobre T1. Entonces, aquí, ¿qué datos tengo para sustituir directamente? ¿Tenemos todos los datos? Bueno, todos. No es cierto. Tenemos C alfa, pero nos hace falta encontrar C prima alfa. Exactamente. Ojo con esta parte porque voy a regresar a la presentación de PowerPoint. Decíamos que para la magnitud necesito un C' alfa, y el C' alfa sale de el C alfa sobre 1 más la relación de vacíos que se presentó al final de la consolidación primaria. Entonces, el problema, de acuerdo al planteamiento, sí nos dan el valor de C alfa, pero la expresión involucra C' alfa. Para calcular C' alfa necesito C alfa, que sí lo tengo, pero también necesito la relación de vacíos, que aquí la estoy resaltando en la curva de consolidación. Entonces, mi problema ahorita es encontrar este valor de la relación de vacíos que se presenta al finalizar la consolidación primaria. Y los tiempos, efectivamente, aquí yo tengo los tiempos 1 y el tiempo 2. Entonces, vamos a concentrarnos en cómo llegar al famoso C' alfa. Ojo, el C' alfa, ya vimos que necesito la relación de vacíos al finalizar la consolidación primaria. No confundir la relación de vacíos que me dieron de punto 8, porque esa relación de vacíos es al inicio de la prueba, es decir, cuando estamos en el tiempo cero. Nuevamente retomo, si yo pusiera una línea de tiempo, en el tiempo cero tengo una relación de vacíos inicial de punto 8. Colocamos la carga, transcurren el año y medio, y cuando llego a ese año y medio, mi consolidación primaria finalizó y por lo tanto llegué a una relación de vacíos. Ahora esa es la relación de vacíos que necesito precisamente para calcular mi C alfa. Entonces, ¿cómo creen ustedes o cómo piensan ustedes que debemos de llegar a esa relación EP? ¿Cómo se les ocurre que vamos a llegar a ella? Escucho propuestas. No escucho. ¿No se les ocurre nada? No podemos calcularlo. ¿Qué pasa con ello? Nos declaramos que no somos capaces de calcular el asentamiento por consolidación secundaria porque no nos dieron los datos tal cual. ¿Qué hacemos, chicos? Creo que ya abandonaron la sala, ya no escucho nada.
podría ser con la relación que existe entre la altura de vacíos y la altura de sólidos, como con el cálculo del, me parece que era coeficiente de compresibilidad. Pero no tenemos tampoco esos datos. A ver, el coeficiente de compresibilidad es la pendiente del tramo virgen. Y de ahí solamente tenemos el valor de CC de 0.28. Pero acuérdate, lo que nosotros necesitamos es la relación de vacíos que se presenta una vez que haya finalizado la relación de vacíos. Perdón, la relación de vacíos. Una vez que haya concluido, perdón, la consolidación primaria. ¿Mm? ¿No se les Podría ocurre ser nada? Uh-huh. como, ahora sí que despejando del índice de compresibilidad, ahora sí que despejamos la relación de vacíos, porque como hay dos relaciones de vacíos que se restan y abajo hay dos esfuerzos que se restan, dos presiones, podríamos despejarlas Uh-huh. y así obtener, bueno, o sea, está la fórmula de del índice de compresibilidad y pasaría arriba el logaritmo de esfuerzo del segundo esfuerzo sobre el primer esfuerzo, lo pasas para el lado izquierdo y ya después ya después le restas el primer esfuerzo. Y bueno, así que, no, creo que le sumarías. Ajá, creo que sí le sumarías. Ok, ya te capté la idea, solamente ahí me hiciste un poquito confusión con el despeje, pero la idea está bien. Vamos a ver esta parte. Voy a pasar a mi siguiente. Lo que nos está planteando o lo que nos está proponiendo su compañero es básicamente, digamos, considerar que estamos trabajando con una arcilla normalmente consolidada. Entonces, como la arcilla es normalmente consolidada, debemos de trabajar con el tramo virgen. Entonces, como nosotros aquí conocemos el índice de compresibilidad, el CC famoso, de 0.28, entonces dice, bueno, si sabemos que el índice de compresibilidad es igual a un cociente entre el delta E, es decir, la variación de una relación de vacíos, entre la variación de los respectivos esfuerzos, que al aplicar las propiedades de los logaritmos me queda como un logaritmo de sigma 2 entre sigma 1. Esa es la expresión que venimos utilizando para el índice de compresibilidad. Entonces, retomando esta expresión, puedo llegar a la relación de vacíos. Y efectivamente eso es lo que debemos de hacer. Y para ello vamos a continuar con mi hoja de MATLAB para que vean lo que estamos proponiendo. Entonces, acuérdense, mi objetivo es llegar a este C' alfa. Entonces, aquí está lo que su compañero, bueno, no, todavía no. Esta parte, las dos primeras ecuaciones, simplemente es para decir cómo debo de llegar aquí. Tengo este C alfa, pero yo necesito esta relación de vacíos de cuando se acabó la consolidación primaria. Entonces, de ahí lo que vamos a hacer es tener en mente que si yo tengo mi relación de vacíos inicial y le resto mi relación de vacíos de consolidación primaria, voy a tener una variación de relación, ¿no? Y esa relación de vacíos es precisamente la que aparece en esta expresión. O sea, aquí este delta E es nada más que aquí yo le estoy poniendo primaria porque la variación la estoy considerando desde el inicio
hasta donde finalizó mi consolidación primaria. Entonces, por eso le estoy poniendo el subíndice primaria, porque no es cualquier variación de relación de vacío, sino es específicamente cuando ha terminado la consolidación primaria. Lo que decía su compañero es, dice, si del índice de compresibilidad, que esta es la expresión con la que la hemos venido trabajando, solamente con un detalle, que aquí en nuestras fórmulas pasadas, yo no la mostraba como una relación donde se veía desglosado el incremento de esfuerzo. Es decir, yo solamente ponía yo sigma 2 sobre sigma 1, ¿se acuerdan? Pero realmente sigma 2 resulta del incremento que le damos a nuestro primer esfuerzo efectivo. ¿Por qué lo estoy poniendo así? Porque así me conviene verlo en esta parte del problema. Entonces, fíjense, punto 28 ya lo conocemos. Conocemos mi esfuerzo 1, que sería el esfuerzo efectivo. El esfuerzo 2 también lo conozco porque no es más que el esfuerzo efectivo más el incremento de esfuerzo. Entonces, básicamente lo que conozco es esta parte de la ecuación, el lado izquierdo, y conozco el denominador de la parte derecha y si yo despejo el delta E, voy a tener esta parte de esta ecuación que aquí acabo de plantear. Entonces, al tener esta parte, pues conozco la relación de vacíos inicial y entonces voy a despejar la relación de vacíos que corresponde a la consolidación primaria. Entonces, aquí lo que únicamente lo que hice fue despejar el delta E que mencionaba su compañero. El delta E va a ser igual a la relación, perdón, al índice de compresibilidad por el logaritmo de la relación de incrementos. Entonces, haciendo la sustitución, me quedaría el índice de compresibilidad. ¿Cuánto vale, chicos? .28, ok. Que multiplica al logaritmo del esfuerzo efectivo. ¿Cuánto vale el esfuerzo efectivo? 126.88. 126.88 más, bueno, acá kilonewtons por metro cuadrado. Luego más el incremento de esfuerzo, que vale 46.44 kilonewtons por metro cuadrado, entre 126.88 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Okay? Ese es el valor que me tiene que dar, o esta operación más bien dicho, me tiene que dar el valor de la variación de la relación de vacíos. Entonces, por favor, ¿pueden hacer esta operación? ¿Cuánto les da esta? ¿Ok? Si se dan cuenta, esta variación de relación de vacíos me tiene que dar adimensional, porque la relación de vacíos no tiene dimensiones. Entonces, aquí claramente se ve cómo se eliminan las unidades en esta parte y me dan adimensionales. Ok. Entonces, esa variación de relación de vacíos es de punto 38. Entonces, como quiero llegar a la relación de vacíos primaria, entonces lo único que tengo que hacer es que la relación de vacíos al final de la consolidación primaria va a ser igual a la relación de vacíos inicial, que es de punto 8, menos este punto 038 que acaban de calcular. ¿Cuándo nos da esto? 0.762. A ver, vamos a ver. Esto es igual. Exactamente. 0.762.
762. Si aquí ya podría manejarlo con los dos decimales, 0.76, ¿ok? Bueno, ahora, retomar ya el cálculo del índice de compresión secundaria. Aquí lo que tengo es que C alfa va a ser igual a 0.02, que es el C alfa que me dieron como dato, entre 1.076. Aquí como estoy editando esta parte, es decir, aquí lo que estaría yo haciendo es indicando qué operación voy a realizar, ¿no? Entonces necesitaría colocar 0.02, que es el coeficiente alfa, sea entre 1 más la relación de vacíos que acabamos de calcular, que es 0.76. Fíjense, si yo meto este 0.76, obviamente ya trunqué las décimas posteriores al tercer dígito después del punto decimal, ya trunqué esa cifra y me va a dar una variación ligera, pero al final de cuentas variación, si es que yo declarara como variable esta relación de vacíos y aquí yo pudiera colocar como variable, como lo tengo indicado aquí. Acuérdense que en MATCAD es al final de cuentas una hoja de trabajo que nos permite declarar variables dependientes e independientes. Y entonces, al igual que Excel, me va a jalar toda la información. Entonces, este que yo le doy el igual, este 0.011, realmente no me está haciendo la operación con esta fórmula que acabo de editar, sino más bien me la hace con variable y constantes que yo estoy declarando. Entonces, ojo con esta parte, porque la alternativa que les estoy proponiendo es que cuando realicemos este tipo de cálculos, es decir, donde lleva una secuencia y no es repetitiva como lo que hicimos con las tablas de cálculo, donde calculaba yo una celda y tenía yo que hacer 10 veces lo mismo, entonces pues me convenía hacer una hoja de cálculo. En este caso, no estoy recurriendo a la hoja de cálculo porque lo que yo quiero es que ustedes vean el desarrollo y vayan haciendo las sustituciones y no solamente me lo metan en una celda, porque cuando lo trabajamos de esa forma siento que perdemos la noción de lo que estamos haciendo. Entonces, aquí lo que yo les recomiendo es que ustedes vayan declarando sus variables y la variable dependiente y la variable independiente. Y solito les vaya jalando los resultados. Pero sí necesito ver, esta sería declarar mi variable dependiente, es decir, C' alfa, y C alfa como una variable independiente. La relación de vacíos de consolidación primaria la estaría yo trabajando como primero como una dependiente, porque va a depender, valga la redundancia, del delta E, pero al pasarla aquí ya se vuelve una variable independiente porque le va a dar valor a C alfa. Y entonces este sería el resultado que ustedes debieran obtener. Calculen manualmente tal cual lo metimos aquí, 0.02 entre 1 más 0.76, por favor, para que vean si realmente varía significativamente. Yo espero que puedan o que sepan manejar MATCAD. Es muy sencillo y es el programita que vamos a estar utilizando para varios problemas de este tipo. Cuando haya la necesidad, recurriremos a las hojas de Excel para simplificar, sobre todo las tablas de cálculo. ¿Cuánto les da, chicos? ¿0.011? Ok. Sí. Ok. Otro detalle que quería comentar, les digo, no es estrictamente mecánica de suelos, es uso del MATCAD. ¿Se acuerdan que yo les decía que al igual que que Excel, MATCAD me permite darle un formato a mi número? Entonces, en este caso, aquí en el menú formato, en resultado, me dice que cuál es el formato del resultado que yo quiero ver. Que si este número lo quiere darle un formato general, en decimal, en científico, en notación de ingeniería
o en notación de fracción. En este caso, yo le dejé general y le dije que me mostrara 3 decimales, pero vean qué pasa si yo le digo muéstrame 8, bueno, voy a exagerar, voy a poner 9 decimales. Entonces, le voy a poner aceptar y vean lo que me hace. Lo que hace es mostrarme en el resultado las cifras o los decimales o los números después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números después del punto decimal. Entonces, si yo obviamente, si yo dejo esto o por default está configurada que mi trabajo me dé 20 números decimales, o sea, eso ya sería como que impráctico. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es darle un número razonable. Generalmente, por las tablas que se manejan en mecánica de suelos, generalmente los coeficientes se pueden llegar a presentar hasta con 6 números de cifras decimales. Y cuando los tomamos de las tablas, yo les pido que se escriban con ese número de cifras que nos están reportando, y hasta que lo aplicamos en las expresiones y resultados finales es donde empecemos a truncar. Entonces, en este caso, vean cómo me queda un número 4. Entonces, si ustedes revisan la expresión, puede ser que aquí el 4 les empiece a variar, porque vuelvo a insistir, este número me lo trae calculado con el valor de todas las cifras decimales que tiene la relación de vacíos, porque aquí está calculado, ¿sale? Entonces, vuelvo a insistir, los invito a que usen el MATCAD para este tipo de problemas, porque además otra ventaja es que me va permitiendo alternar etiquetas de texto con ecuaciones. Vean, aquí la ecuación está muy bien representada como numerador y denominador. Entonces, yo veo perfectamente qué es lo que está en el numerador y qué es lo que está en el denominador, porque cuando utilizan las diagonales y no utilizan correctamente los signos de agrupación, se malinterpreta. Lo mismo aquí, yo veo claramente cómo mis unidades se pueden y se deben de eliminar de tal manera que los resultados me dan directamente con las unidades, como es en el caso de los metros que calculamos anteriormente, ¿no? Aprovecho para hacerles este tipo de comentarios y que ustedes faciliten, obviamente, sus cálculos y tengan una mejor presentación, pero sobre todo un mejor entendimiento. Habiendo aclarado esto, entonces ahora sí, ya estoy en posibilidad de calcular los asentamientos por consolidación secundaria. Entonces, retomando nuestra expresión, nos damos cuenta que ahora sí ya contamos con todos los elementos o con todas las variables con sus valores conocidos. Entonces, el C alfa lo acabamos de calcular y sería 0.011. Voy a manejar aquí, voy a insistir 3 cifras porque se trata de un coeficiente, pero si lo declaro como variable, me va a tomar todas las cifras. Por eso estoy recomendando que utilicemos estas hojas de trabajo. Por el espesor, bueno, aquí el espesor es de 2.6, ahí sí me va a tomar exactamente la cifra que estoy manejando, porque pues es un dato constante que me dieron, que multiplica al logaritmo de el tiempo 2, que serían los 5 años, fíjense aquí pongo 5 años, entre el tiempo 1, que es 1.5 años, y ahí se terminaría, ¿no? Entonces, esa sería mi edición de mi sustitución. ¿Y cuánto les da esto, chicos? 0.015. ¿Ok? 0.015. Ok. Entonces, finalmente, dijimos que el asentamiento por consolidación es igual al asentamiento por consolidación primaria más el asentamiento por consolidación secundaria. Entonces, lo único que yo tendría que hacer aquí es escribir la suma como... Y mi asentamiento, ¿me pueden recordar cuánto nos dio en asentamiento por consolidación primaria?
.055. 0.055 metros, más el asentamiento por consolidación secundaria que nos acaba de dar de 0.015 metros, ¿ok? Ese sería, y le estoy dejando los tres cifras porque hasta el final, acuérdense que voy a hacer el redondeo para dar mi respuesta. Entonces, haciendo esta suma, ¿cuánto nos da? Ok, entonces eso es igual a 0.07 metros. Ahí ya ese sería mi resultado. Fíjense y tengan el cuidado, pero sobre todo el criterio, y eso es bien importante porque cuando ya estén en la práctica profesional, ustedes ya deben de tener un criterio sólido en cómo trabajar sus aproximaciones. Fíjense, ¿qué hubiese pasado si yo al inicio hubiésemos redondeado a 0.06 y a 0.02? Porque como truncamos con dos cifras decimales, pues aquí evidentemente me hubiera dado 0.08, ¿no? Alguien puede decir, ay, pero ¿qué es 0.08? A lo mejor aquí no se refleja tanto, pero si esto lo transformamos a centímetros, pues son 70 centímetros, ¿no? No, o son 7 centímetros, perdón. Son 7 centímetros, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, Sí. entonces, digo, la variación sería de 1 centímetro. Y aparentemente no es nada, pero si el asentamiento que estamos esperando, o sea, estaría en el margen de 10 centímetros, 1 centímetro casi es el 10% de variación en lo que tú estás prediciendo que se va a asentar. Entonces, tengan cuidado con esta parte porque, vuelvo a insistir, aparentemente podemos decir 1 centímetro no es nada, pero si nos vamos al reglamento, acuérdense que en el reglamento es una guía, ahí nos dice qué es lo permitido o qué es lo permisible que podemos llegar a tener. Entonces puede ser que 1 centímetro haga que ya no pase nuestra revisión. ¿Sí me explicó? Entonces, eso hay que tenerlo cuidado. Aquí como estamos haciendo en mecánica de suelos 1 y mecánica de suelos 2, básicamente vemos los fundamentos y no nos metemos tanto a los reglamentos, pues a lo mejor perdemos un poquito esa visualización, pero cuando pasen no sé, al diseño de cimentaciones, ahí forzosamente tienen que recurrir a las normas, a los reglamentos y tienen que contrarrestar o contrapesar. A ver, esto es lo que yo estoy calculando y esto es lo que me permite el reglamento. ¿Estoy dentro de lo que me está permitiendo o me estoy saliendo de los márgenes? ¿Y cuáles son las consecuencias que yo pudiera tener si es que me salgo de esos márgenes? Entonces, eso, vuelvo a insistir, no lo pierdan de vista porque en algún momento lo tienen que aplicar y tienen que ir desarrollando criterios desde el punto de vista de la ingeniería. ¿Ok? Entonces, este sería nuestro resultado, 0.07 metros es lo que se te va a asentar por consolidación. Estrictamente ese estrato de arcilla se va a asentar 0.07 centímetros. Perdón, metros, 0.07 metros o 7 centímetros, como quieran manejarlo. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario al respecto. Prendan otra vez, chicos, para que pueda verlos, para contestar las dudas. ¿Cuáles son sus dudas? Sí, dígame. Preguntas. Ya estoy finalizando la clase, entonces quisiera saber si hay alguna pregunta, porque si no hay preguntas, con esta parte yo concluyo asentamientos por consolidación y mañana iniciaría yo asentamientos inmediatos. Mañana vamos a tener sesión presencial, virtual.
De momento todo bien, Inge. Digo, está Ok. claro. Ok, entonces, mañana nos vamos a Profe. conectar con la finalidad de avanzar un poquito más rápido la parte de asentamientos. En esta semana tendríamos que concluir, entonces, si nos conectamos miércoles y viernes, como lo venimos haciendo, corro el riesgo de que no me dé tiempo concluirlo. Entonces, con la finalidad de adelantar y no atrasarnos, digo, ya vamos atrasados desde el inicio, ¿no? Por las situaciones que se nos presentó. Entonces, lo que quiero es ganar un poquito de tiempo. Entonces, mañana nos conectamos para avanzar con asentamientos inmediatos. Les voy a subir el material, se va a activar mañana antes de iniciar la clase con la finalidad de que ustedes lo descarguen o lo tengan abierto desde la plataforma como ustedes gusten, y lo puedan tener a la mano porque son tablas y sí necesitan tenerlas a la mano para que vayan leyendo los valores que se necesitan para el cálculo. Entonces, eso es lo que que tengan a la mano y posteriormente ya vendrán los ejercicios que ustedes van a desarrollar. Para esta parte de asentamientos por inmediatos, nuevamente voy a recurrir al uso de MATCAD, entonces deben de tener listos sus hojas en MATCAD para que ahí desarrollen sus cálculos, ¿no? Si lo pudieran ir haciéndolo a la par conmigo, mucho mejor. Si no saben utilizar MATCAD, pues les recomiendo que den una revisión a cómo se utiliza, cómo se declaran las variables, cómo se declaran fórmulas para que faciliten sus cálculos. Vuelvo a insistir, sobre todo por los resultados que vamos obteniendo y que son los que se van considerando en los formularios para los cálculos. No voy a permitir, más bien dicho, no voy a aceptar que solamente me den la fórmula, así tal cual la expresión de la fórmula y luego el resultado. Eso no es válido porque no sé de dónde están proveniendo esos resultados. Si yo me estoy dando el tiempo de estar sustituyendo valores a la par con ustedes y pidiéndoles resultados, es con la intención básicamente de que se den cuenta que de dónde provienen los resultados y no nada más, pues esta es la ecuación, sustituyes y te da este valor. No, o sea, tienen que hacerlo correctamente. Al final de cuentas es para que ustedes les quede mucho más claro de dónde proviene y no nada más, pues es que lo sustituyó y pues ya le dio el resultado, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de realizar esto. Entonces, si no hay dudas, nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias.